ofrecemos. Y ahora vamos a hablar de un asunto muy importante, y es que el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas celebra y organiza la tercera jornada de movilización estatal pensionista para este 17 de abril. Tenemos al teléfono a Juan Cobo, perteneciente a este Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas. Muy buenos días, Juan. Buenos días. Buenos días, bienvenido a Ángulo Abierto, encantada de tenerte con nosotros. Gracias, igualmente. Bueno, se celebran esta tercera jornada de movilización estatal pensionista este 17 de abril con un objetivo fundamental, y es mostrar rechazo a las recomendaciones del Pacto de Toledo que auguran, así lo decís, un empeoramiento tanto de los pensionistas actuales como de nosotros, los pensionistas del futuro, ¿no? Sí, pero primero aclarar que no es solo el movimiento andaluz el que hace este año, en esta fecha, estas movilizaciones. Prácticamente el 95% de las organizaciones del Estado, la COESPE estatal, el MODEPEN gallego, la Coordinadora de Cantabria, gente de Baleares, Madrid, en fin, nosotros no somos los únicos, es una movilización unitaria. Y el problema que estamos viendo es que no solo las recomendaciones del Pacto de Toledo, que después de 3 años de reivindicaciones no han resuelto ninguna de las grandes cuestiones que afectan al sistema de pensiones, sino que la actitud del ministro Escrivá de desarrollarlas según su conveniencia van a crear un problema muy serio, sobre todo a los futuros pensionistas. Por eso este sábado lo hacemos, en vez de los lunes, que es lo habitual, lo hacemos en un sábado para que se puedan incorporar tanto trabajadores como estudiantes. Bueno, vosotros salís a la calle para hacer todas estas reclamaciones, pero mi pregunta es a los futuros pensionistas, es decir, a todos y cada uno de los que afortunadamente ahora estamos trabajando, Juan, ¿qué futuro nos espera? Vamos a ver, hay 2 temas fundamentales. Uno es que se pretende privatizar una gran parte de las pensiones. Con el plan de hacer planes de pensiones privados de empresas, poco a poco se detraería de las cotizaciones que son de la seguridad social de todos hacia determinados planes privados, sobre todo en las empresas más potentes, porque otras empresas más pequeñas no lo van a poder tener. Se prevé entonces una reducción de las pensiones públicas para todos, complementadas con quien pueda, con pensiones de planes privados de empresa. Eso entonces, el futuro es que las pensiones públicas irían bajando. Si a eso añadimos que se intenta pasar de 25 a 35 años de cotización y cada vez se ponen más dificultades para conseguir una base mínima de cotización, lo que está calculado, también porque tienen planes de reducir en el futuro según la edad que tengamos y demás, está calculado o han hecho cálculos para reducir las pensiones de aquí a 15 o 20 años posiblemente en un 25 o un 30%. Claro, porque nos encontramos, Juan, que el devenir para los que ahora mismo estamos trabajando va a estar marcado, por un lado, pues bueno, por la reforma de las pensiones, tanto de 2011 como de 2013, que ha sufrido un recorte, pero también por el paro. Los datos del paro, desgraciadamente, en la provincia de Cádiz, pues siguen siendo muy negativos, y también por la precariedad laboral, ¿no? Que quizá pues está marcada por las reformas laborales de los años 2010 y 2012. Todos esos factores van a influir en nuestro futuro como pensionistas. Claro, evidentemente. Nosotros no solo exigimos que se deroguen las reformas del 11 y del 13 de pensiones, sino la reforma laboral, porque no solo está incidiendo en pobreza en estos momentos en los trabajadores, hoy hay muchos trabajadores pobres, sino que al tener esos sueldos tan bajos y además con la precariedad, que trabajan de lunes a viernes, los sacan del trabajo sábado y domingo, ese tipo de cosas, lo que hace es que las cotizaciones para su futuro cada vez sean menores. Por lo tanto, le están augurando también una pobreza en las pensiones. Es por eso que nosotros insistimos en ponerle un sábado para que acudan todos los trabajadores que puedan, porque si no se van a encontrar que dentro de 20 años, cuando acudan a sus pensiones, van a tener muy poca pensión. Y en eso es lo que más insistimos nosotros. Me gustaría que detalláramos, ya has avanzado algunos datos, pero ¿cuáles son las principales demandas del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas de vuestra tabla reivindicativa? Cuéntanos, Juan. Sí, pues vamos a ver. Como digo, en primer lugar, que no se desarrollen los planes privados de pensiones. En segundo lugar, que no se articulen métodos que reduzcan en el futuro las pensiones. Por ejemplo, que no se aumente el número de años cotizados, porque ya 25 son muchos teniendo en cuenta el paro que hay. En tercer lugar, que las pensiones actuales mínimas de miseria suban hasta un umbral que permita una vida digna. Se habla del 60% del salario medio, etcétera. Eso resolvería en gran medida también la brecha de género, porque curiosamente no, desgraciadamente el 70 al 80% de esas pensiones mínimas afecta a las mujeres.
Por lo tanto, si conseguimos que las pensiones mínimas suban por encima del umbral de la pobreza, estaremos resolviendo en gran medida la brecha de género. Y en cuarto lugar también, por no extenderme mucho, porque nuestra reivindicación, nuestra tabla es grande, en cuarto lugar queremos que se haga una auditoría, porque el Estado ha ido sacando, desde que se establecieron las primeras cotizaciones en el 80 y tantos, ha sacado más de medio millón, o sea, 500.000 millones de euros, ha sacado de las pensiones. Para invertir, por ejemplo, en hospitales, en muchas otras cosas. Entonces queremos que se haga una auditoría de ese dinero y no se nos diga que la seguridad social ha quebrado cuando hemos visto cómo se ha gastado ese dinero en todo menos en pensiones. Me parece muy interesante esa reflexión sobre la brecha de género, Juan, precisamente porque cada mes en este programa analizamos junto a los sindicatos los datos del paro, en los que se observa, por desgracia, que estos datos pues tienen un rostro de mujer para mal, esa brecha de género existe, y también existe entre las pensionistas mujeres, ¿verdad? O sea, sus pensiones son inferiores a los de los hombres. Sí, la media aproximadamente es de un 30% inferior, la pensión media de la mujer a la pensión media del hombre. Hay que tener en cuenta también que de las pensiones más bajas son las de viudedad, que afectan en un 85-90% a mujeres sobre todo. Entonces podemos decir que actualmente la media varía por provincia. En Andalucía puede estar en un 30% y en España también parecido. La diferencia es de una pensión media de mujer a la pensión media de hombre. Una brecha que no solamente existe entre mujeres y hombres en estos momentos en Andalucía, sino que también se da entre pensionistas andaluces y pensionistas nacionales, porque hay un dato que tenemos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, y es que los pensionistas andaluces cobran menos que la media nacional. Si de media un pensionista cobra unos 1.017 euros, el pensionista andaluz vendría a cobrar 911, que sería la cuantía media de una pensión de un hombre o de una mujer andaluza. ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser un 10%, un poco más de un 10% menos que la media andaluza? Pues la media nacional, perdón. Sí, pues porque las condiciones laborales andaluzas siempre han sido peores, históricamente. En primer lugar, ha habido más paro. Eso supone que se consiguen menos años para conseguir una base reguladora fuerte sobre la cual cotizar. Y en segundo lugar, los sueldos en Andalucía, los salarios son más bajos, por tanto, las cotizaciones son inferiores y originan pensiones más bajas. Por eso digo yo que el momento de defender las pensiones de los actuales trabajadores es ahora, cuando tienen que pelear, primero, por una reforma laboral que hay que eliminar en sus aspectos más negativos, y segundo, porque no se prevean mecanismos que vayan haciendo que las pensiones paulatinamente se reduzcan, porque los más perjudicados son precisamente eso, siempre los sueldos más bajos. Y en Andalucía eso lo tenemos, lo estamos sufriendo. Otra cosa que me gustaría comentar es lo siguiente. Sí. Las pensiones son hoy en día el mayor sistema de reparto social que hay en España. Hay que tener en cuenta que con tanto paro como dice que hay en Cádiz o en Jaén, por ejemplo, de donde yo soy, muchas familias han estado sobreviviendo gracias a la pensión de los abuelos. Entonces, que esas pensiones sean reducidas cada vez más, que sean insuficientes, que no pasen el umbral de pobreza, no solo afecta a los abuelos, afecta a toda la familia porque hay mucho paro en Andalucía, tanto en Cádiz, Jaén como en otras provincias. Esto llama muchísimo la atención, pues bueno, esto que comentas, porque desde el Movimiento Andaluz de Pensionistas denunciáis precisamente que lo que se pretende es seguir rebajando la cuantía de vuestras pensiones a través precisamente de los agentes sociales, ¿no? A través de la patronal y de los sindicatos que se verían obligados a bajarla, presionados por el poder financiero. Bueno, vamos a ver, esa es la pelea que tenemos. Nosotros queremos que los sindicatos no firmen nada que sea negativo. No solo los sindicatos, estamos también en conversaciones con grupos parlamentarios para que se nieguen en el Parlamento a aprobar este desarrollo negativo del Pacto de Toledo. Y es cierto que, bueno, la patronal está cada día más fuerte, tiene mucha fuerza, la tiene desde 2010 con la crisis, cuando empezamos la crisis. Siempre se han hecho las cosas al gusto de ella, no hay que ver el plan, vamos, la reforma laboral y demás, y creemos que es el momento de que eso no siga así. Entonces, nosotros no estamos tanto denunciando o no que los sindicatos negocien eso, sino que lo estamos tratando de impedirlo. Estamos diciendo, no entréis por ese camino porque es negativo para todos, pero no solo para los jubilados, para sus actuales afiliados trabajadores.
Juan, me gustaría que habláramos unos minutos del tema bancos y pensiones, porque los pensionistas os veis obligados pues bueno, a tener que cobrar vuestra asignación a través de entidades bancarias con un cobro consecuente de una serie de comisiones, ¿no? Sí, ese es otro problema que queremos denunciar o que estamos denunciando. Hay gente que tiene, la personal que cobra tanto los ERTES como el ingreso mínimo vital, como las pensiones, todos los abonos del Estado tiene que hacerlo a través de una cuenta corriente. Y los bancos cobran comisiones fuertes de mantenimiento, especialmente a quienes tienen poco dinero en esas cuentas, por lo tanto son los más perjudicados. Puede llegar a suponer más de 150 euros, según los bancos, al final de un año. Nosotros estamos exigiendo que eso no sea así. No entendemos cómo aquí se ha perdido la oportunidad de tener una banca pública, cuando, por ejemplo, Bankia era en gran parte del Estado, o cuando tenemos un ICO, que es estatal, pero que es incapaz de gestionar nada porque tiene que gestionar a través de la banca privada. Nosotros pensamos que la banca pública, como ocurre en el resto de Europa, no olvidemos que Francia, Alemania, Italia tienen bancos públicos. Sí. Alemania, por ejemplo, tiene un banco para cada Länder, cada una de sus autonomías, por así decirlo. Aquí se aprovechó que hubo algunas chapuzas para quitar de en medio lo que eran las cajas de ahorros, que eran mejores para el público que los bancos. Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo es que haya un sistema o bien de banca pública a través del ICO con la caja con correo, como sea, o que se haga especialmente una opción de no cobrar comisiones a quienes cobran sus pensiones, al menos por debajo de cierta cantidad. O sea, si yo tengo mucho dinero y cobro 2.000 euros, bueno, vale, ¿no? Pero quien está cobrando del Estado pensiones, ingreso mínimo vital, etcétera, en cantidades mínimas, no se le puede sacar entonces más dinero por el deseo de los bancos. Estamos intentando trabajar también en eso. Claro, lo ideal sería que existiera para los pensionistas y las pensionistas pues una cuenta especial donde poder cobrar vuestra pensión y que no supiera un gasto y que no supusiera, perdón, un gasto añadido en forma de comisiones o en forma de cuotas. Y además otra de vuestras reclamaciones es pues bueno, o de denuncias, mejor dicho, es la dificultad que tenéis los mayores a la hora de poder acceder al banco de forma online, ¿no? Ahora con las circunstancias en las que estamos, con la pandemia, pues no se puede acceder al banco de la misma manera que se hacía hace más de un año y a veces pues te dicen, hazlo por internet, y para vosotros existe una brecha digital en ese sentido, para muchos mayores. Sí, claro, pero ya no es solo la brecha digital, es que si usted pasea por delante de cualquier banco en estos días, ve colas de 15, de 20 personas, de 10 personas esperando para poder entrar en un banco. Es que parece que nos están haciendo un favor por guardar nuestro dinero. Entonces, ahora dice el BBVA creo que es el que va a despedir a 3.000 trabajadores. Quieren quedarse nada más que con las oficinas por internet y despedir trabajadores sin ton ni son. Y al público, ¿quién lo atiende? Porque no es solo muchas veces sacar un dinero, entregar un dinero, es hacer muchas gestiones, claro. Especialmente, como usted dice, para las personas mayores que tienen muchas más dificultades en moverse bien en el cajero cuando hay una operación un poco especial o bien por internet. Entonces eso es un trato que los bancos están dando muy malo, que nosotros creemos que no es tan difícil intentar mejorar. Juan, lo cierto es que la pandemia desde hace más de un año está marcando la hoja de ruta de todo y vosotros desde los pensionistas, desde el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones, consideráis que precisamente la pandemia se está aprovechando para perpetrar nuevos recortes, ¿no?, a todos los niveles. Claro, sí, siempre las crisis son una oportunidad siempre para cierta gente y esto ya se ha demostrado con la crisis económica que tuvimos en el decenio pasado, en el decenio del 2010 y con esta crisis ahora. O sea, se están haciendo mucho más negocio ciertos medios digitales y los bancos. Y pensamos que, bueno, que el señor Escrivá tiene prisa por resolver estos temas. El otro día salió en el Parlamento diciendo que ya había acordado no sé qué, cuando no es cierto, esa es su propuesta, no los acuerdos. Y tiene prisa porque ve que si podemos salir a la calle con más facilidad y con menos peligro, va a encontrar mucha más gente en la calle en contra de la que tiene ahora, porque ahora hay que reconocer que nuestras movilizaciones, aunque son continuadas, esta es la tercera que hemos hecho todos juntos, pero cada organización hace las suyas prácticamente todos los lunes o con mucha frecuencia, ¿no? Aunque son continuadas, ahora mismo tienen menos gente precisamente porque es lógico la reserva el temor a contagiarse en una concentración, aunque siempre la hacemos con las medidas de seguridad, de distanciamiento, etcétera, que nos marca Sanidad.
Sí, precisamente mientras hablamos contigo, Juan, estamos viendo pues la anterior movilización, ¿no?, de los pensionistas y, como tú bien dices, se mantienen todas las medidas de seguridad, la distancia, el llevar puesta la mascarilla, etcétera, etcétera. No me gustaría terminar esta entrevista pues con un sabor agridulce, a pesar de que estas entrevistas se hacen precisamente para denunciar la situación que están viviendo, que están viviendo los pensionistas y también la que podemos vivir los que seremos pensionistas en un futuro. Pero me gustaría que habláramos de logros, ¿no?, de los avances que han logrado los pensionistas saliendo a la calle. ¿Cuáles han sido este movimiento andaluz? ¿Qué logros ha tenido? Bueno, pues nosotros hemos conseguido, por ejemplo, nosotros junto con el resto del Estado hemos conseguido que la subida de las pensiones, que iba a ser del 0,25%, al final tenga que hacerse según el IPC, el índice de coste de la vida. Aunque también Escrivá está haciendo ahí maniobras a ver cómo negocia el tema para que no sea muy así, pero se ha conseguido que el Pacto de Toledo por fin reconozca eso. Hemos conseguido también que pensiones no contributivas, que son las de la gente, el personal que no ha llegado a cotizar suficiente para tener una pensión contributiva según lo que haya cotizado, y son para las personas que con invalidez, etcétera, pues que se estaban gestionando muy tarde en Andalucía, especialmente Cádiz era de las provincias que se tardaban un año en gestionar esa pensión, cuando la ley dice que sean 90 días, también hemos conseguido acelerarla. Hemos estado trabajando el tema de la residencia y hemos hecho denuncias potentes que han sido tenidas en cuenta, junto con una organización de personas mayores que se llama FOAN, que es la Federación de Organizaciones Andaluza de Mayores, que ha estado trabajando también mucho en la residencia. En fin, nosotros y sobre todo hemos conseguido, todos juntos, no solo el MAT, hemos conseguido que este tema esté en el espacio público, se discuta de él. Porque yo recuerdo que cuando nosotros empezamos, los políticos nos decían, es que ese no es un tema de política, es un tema de expertos. Entonces decíamos, no, perdón, esto es un tema de política y no de expertos, porque los expertos siempre van al mismo lado y nos afecta, y esto es política porque nos afecta a todos. Hemos conseguido que se oiga nuestra voz y que quienes querían hacer reducir las pensiones lo tengan ahora más duro, porque nosotros estamos en la calle, porque los sindicatos nos tienen que mirar que estamos en la calle, claro, y los partidos tienen que ver que estamos en la calle. Y estaréis en la calle este sábado 17 de abril, ¿a partir de qué hora y en qué lugares, Juan? Pues ahí ya sí que no porque es que claro, hay muchísimas localidades, cada localidad tiene su horario, y máxime cuando coincide con otras movilizaciones, porque ahora hay movilizaciones con respecto a la República, con respecto a sanidad, etcétera, y entonces cada localidad tiene sus características. Horario, por ejemplo, claro, yo puedo hablar de Jaén o de Linares. Jaén a las 12, Linares creo que no estoy seguro si es por la tarde, porque tienen algo también por la mañana. Es que eso ya lo hacemos cada uno, nos adaptamos, ¿no? Entonces cada uno hace hay un cartel unitario, pero en ese cartel cada uno se adapta al lugar concreto y la hora concreta en función de la conveniencia. Así que por ahí hay variedad. Yo estoy segura de que los pensionistas y las pensionistas en concreto de Cádiz están perfectamente informados y saben concretamente a qué hora y en qué lugar van a concentrarse, van a movilizarse este sábado 17 de abril, cuando se celebra la tercera jornada de movilización estatal pensionista. Juan Cobo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ángulo Abierto y gracias a los pensionistas por luchar por nosotros, que somos los pensionistas del futuro. Gracias de verdad. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, Juan. Adiós, gracias. Hasta luego.